fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti.
Hermanos queridos, les saludo en el amor de Jesucristo a todos ustedes. Un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor. Este día es un día muy especial, como cada día, porque es una oportunidad para adorar a Dios. Y el Señor ha permitido en su gracia que en estos días de pandemia, en estos días de confinamiento, tengamos la oportunidad de estudiar la palabra en la familia. Y también agradecemos al Señor porque Él ha provisto de la tecnología para que haciendo buen uso de ella lleguemos hasta ustedes con la palabra de Dios que permanece para siempre. Como la Escritura dice, todo obra para bien. Esperamos que ustedes y su familia estén reunidos en este momento para juntos meditar en la bendita palabra de Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de dificultad. Vamos a meditar en el Salmo 23, este salmo que ha sido de tanta bendición para tantas personas a través de todas las generaciones. Ha sido de consuelo, ha servido de apoyo, de inspiración, de confianza, ha aumentado la fe. Bueno, los niños lo aprenden de memoria y lo recitan, también los jóvenes, los ancianos, y creo que somos muchísimos de nosotros que lo conocemos de memoria. Y este salmo ha servido también de consuelo en la hora de la muerte para muchas personas. Entonces vamos a meditar en el Salmo 23, que tiene como título Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor Jesucristo es mi pastor, nuestro pastor. Y oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra. Soberano Dios, nos acercamos a ti en esta hora por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, fiel pastor, que entregó su vida por nosotros en la cruz, derramó su sangre y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. El justo Cristo, nuestro buen pastor, murió por nosotros los injustos, y nosotros te agradecemos. Gracias por este salmo que es de ánimo, de consuelo, de esperanza para todos nosotros. Vamos a meditar en él y oramos para que sea de bendición e inspiración para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en esta adversidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, podemos estar juntos y en armonía. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 tiene 3 partes. Los versículos 1 al 3 habla de mi pastor me sustenta. Versículos 1 al 3. En el verso 4, mi pastor me acompaña. Jesús, mi buen pastor, me acompaña. Y en tercer lugar, en los versículos 5 y 6, Jesús, mi buen pastor, me da vida eterna. Repito, en primer lugar, mi pastor me sustenta. En segundo lugar, mi pastor me acompaña. Y en tercer lugar, mi pastor me da vida eterna. Primero, mi pastor me sustenta. Dice el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos queridos, para que Jehová, para que el Señor Jesucristo sea mi pastor, para que sea nuestro pastor, tenemos que pensar en la oveja y tenemos que ponernos en el lugar de la oveja. Y las ovejitas generalmente son rebeldes. Las ovejas tienen una corta
visión. Las ovejas son necias. Las ovejas generalmente andan torcidas. Las ovejas solamente miran hasta 15 metros, dicen algunos estudiosos. Para que Jehová sea mi pastor, tengo que sentirme como una oveja, que no tengo una gran visión, que necesito un apoyo, una ayuda. La oveja es un animalito muy ingenuo. Cuando la oveja cae en algún hoyo, difícilmente salga de él. Necesita la ayuda del pastor. El pastor por esta razón está cerca de las ovejas. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada implica que no nos faltará ni el agua, no nos faltará la comida, no nos faltará la vestimenta, no nos faltará nada. Dios ha mostrado esto a través de la pandemia que hemos estado viviendo. No nos ha faltado el pan de cada día, el agua, la vestimenta, el sustento para nuestros hijos. No nos ha faltado nada porque el Señor es mi pastor. Él es nuestro pastor. Pero también tenemos que orar y tenemos que predicar, anunciar el Evangelio para que el Señor Jesucristo sea el pastor de ellos, el pastor de nuestro vecino. Es mi pastor, pero no es de ellos, no es de las personas que viven en sus delitos y pecados. Y para que Jesús sea su pastor, tienen que arrepentirse y nosotros somos los responsables de predicarles. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor Jesucristo siempre nos lleva por pastos frescos. Y el pasto fresco es su bendita palabra, que cada día la comemos, cada día nos alimentamos de ella. Y un creyente bien alimentado es menos susceptible a caer o a ceder en la tentación. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Como las ovejas son animalitos muy ingenuos, y dice un autor, son tontos a veces, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas no abrevan, no toman agua cuando éstas están turbulentas. El agua tiene que estar en remanso, tiene que estar aquietada. Los pastores en el oriente o en el Medio Oriente, cuando el agua está turbulenta, hacen un embalse. Quiere decir que ponen unas grandes piedras alrededor para que el agua choque contra las piedras y se hace un pequeño embalse. Y cuando el agua está en reposo, entonces las ovejas se acercan y calman su sed. Así hace también el Señor con nosotros, dándonos reposo aún en medio de esta tormenta. Podemos dormir confiados, sabiendo que el Señor está con nosotros. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. A nuestro alrededor hay muchas personas que han muerto y seres queridos por quienes estamos muy tristes, pero el Señor nos ha confortado. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y para que una persona ande por sendas de justicia, tiene que arrepentirse. Y nosotros, los que conocemos al Señor, cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es mi pastor, nada me faltará en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad. Vamos a leer primero de Crónicas, el capítulo 17, los versículos 1
en adelante. Estamos hablando, mi pastor que es Jesús, me sustenta. Y cómo Dios sustentó en todo momento a David, el autor de este Salmo, el 23. Por favor, leamos en Primero de Crónicas, el capítulo 17. Tengan la bondad, Primero de Crónicas, el capítulo 17. Veamos aquí cómo el Señor sustentó en todo momento a David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, miren cómo Dios le había dado abundancia. He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo te he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumarán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Este es el Señor Jesucristo, a quien se lo conoce como Hijo de David. Y dice en los versos 23 en adelante, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha llegado tu siervo, motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Amén. Dios en todo momento bendijo a David, haciéndole una casa firme. Dios lo sustentó. Lo llamó muy jovencito. Él peleó con el gigante Goliat y lo venció. Luego sufrió más de una década una horrible persecución
en manos de Saúl. Pero en todo momento David mantuvo su confianza en Dios y él lo prosperó. Por esto él pudo escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Desde que Dios lo llamó hasta que David murió, nada le faltó. Y hermanos, sigamos siendo diligentes, trabajando, laborando, cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encargado en esta pandemia, sabiendo que el Señor es nuestro sustentador. Jehová es mi pastor que me sustenta. En segundo lugar, mi pastor, que es Jehová, que es el Señor Jesucristo, me acompaña. Vamos a leer el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo pastor oriental llevaba consigo, entre otras, 2 herramientas. Una vara. La vara era un palo duro, con puntas de acero, con una bola y puntas de acero en un extremo. Este palo duro o esta vara con esta bola con puntas de acero servía para que el pastor defendiera a sus ovejas de los lobos y de las fieras del campo. Él estaba dispuesto a morir por las ovejas. Y el cayado era una vara o un palo mucho más largo en un extremo curvo. Y este tenía 2 finalidades, este cayado. En primer lugar, ayudaba al pastor para caminar, se sostenía en él. Y en segundo lugar, también servía para acompañar, para guiar a la oveja. Cuando una oveja caía en algún hoyo, entonces suavemente con el cayado, el palo más largo que tiene ese gancho, suavemente le ponía por el cuello y lo levantaba al corderito o la levantaba a la ovejita. Esa era la función del cayado. Y es lo que el Señor hace con nosotros también. Él nos defiende del enemigo porque ya lo derrotó en la cruz del Calvario a Satanás. Y también nos alienta, nos consuela con su cayado en medio de la adversidad. Tribulación económica, tribulaciones en el hogar, tribulación por esta pandemia, tribulación por la enfermedad. En todo momento el Señor está a nuestro lado, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice que sombra de muerte. La sombra de un perro, dice Carlos Spurgeon, la sombra de un perro no muerde, no puede morder. La sombra de una espada no mata, no puede matar. Y la sombra de la muerte no nos puede destruir. Aunque andemos por valle de sombra, solamente sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está a nuestro lado. En ningún momento Él está tan cerca de nosotros como cuando estamos sufriendo. Veamos que esta fue la experiencia de David, cuando él estaba siendo buscado y perseguido por Saúl, pero también por su propio hijo Absalón. Y quiero que busquemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a buscar un momento. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Se dice que el joven Absalón era muy hermoso y no había en él defecto desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Era un hombre, un joven hermoso por fuera, pero muy feo por dentro.
era rebelde, inició una rebelión contra su padre. Y su padre anduvo, el rey David anduvo en valle de sombra de muerte. Dice 15, 1 en adelante. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y escuchen esto: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Que Dios nos libre a los pastores de tomar ovejas del rebaño de un consiervo. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y la conspiración se hizo grande. Una multitud de israelitas comenzó a seguir al rebelde. Dice el verso 12 del capítulo 15, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y cuando David oyó esta noticia, se quebrantó. Y él comenzó a andar por valle de sombra de muerte, como dice 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos porque huyó de Jerusalén, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. David anduvo por valle de sombra de muerte, perseguido ahora por Absalón, y con un enorme ejército. Sus amigos, sus consejeros, los de su pueblo se habían rebelado contra él, y esta rebelión estaba encabezada por su propio hijo. Pero Dios le dio a David la victoria. Y dice el capítulo 18 que se libró una batalla, una guerra civil entre los siervos de David y el ejército que seguía a Absalón. Capítulo 18, verso 6. 18:6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Qué pena, una guerra civil. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina,
y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y le avisaron a Joab diciendo que allí estaba colgado Absalón. Y Joab, el general del ejército, le dijo: ¿y por qué no lo mataste allí mismo? Y este hombre le dijo: no, porque yo oí que el rey David dijo que tengan misericordia de su hijo. Entonces fue Joab el que consumó y lo mató. 18:14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Ese fue el triste final de un rebelde. David anduvo por valle de sombra de muerte, pero Dios lo ayudó y le dio una gran victoria, aunque tuvo que sufrir mucho lamentando la muerte de su propio hijo, Absalón, a quien él amaba tanto. En primer lugar, hemos visto que el Señor como mi pastor me sustenta. A David, mientras fue rey y toda su vida, nunca le faltó nada. A nosotros tampoco. En segundo lugar, Jehová como mi pastor me acompaña. Y Dios acompañó a David en los momentos más difíciles y más peligrosos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos queridos, cuando un paciente va al médico y el médico le dice que tiene una enfermedad incurable, ese es un valle de sombra de muerte, pero dice la palabra: no temeré mal alguno. Y cuando oímos que un hijo se accidentó, que se produjo un accidente en algún lugar y el accidentado o la accidentada es nuestro hijo o hija, entonces eso es un valle de sombra, de muerte. Pero no debemos temer, porque el Señor está a nuestro lado, sabiendo que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Mi hermano, mi hermana, en esta pandemia, aliéntese. Que el Señor los aliente. Y los que están contagiados, que el Señor los aliente. Aliéntese, mi hermano, mi hermana. No retroceda, no tenemos que claudicar, tenemos que seguir con paciencia. Y recuerden el significado de la palabra paciencia, que es sufrir sin rendirse, sufrir sin claudicar, sufrir sin desmayar. Hay que tener paciencia. En tercer lugar, Jehová es mi pastor y mi pastor me da la vida eterna. Esto lo tenemos en los versículos 5 y 6. Aún en medio de estas tormentas de la vida, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios que hemos recibido. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Significa que no solamente hay abundancia para mí, sino también para compartir, rebosando, compartir, dar. Ciertamente el bien y la misericordia, 2 virtudes, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Morar por largos días significa que Él nos ha dado la vida eterna. Mi pastor me da vida eterna. Jehová es nuestro anfitrión que ha preparado un espléndido banquete para nosotros. El anfitrión oriental
daba cobijo sagrado a su huésped. ¿Saben qué le daba un anfitrión oriental a su huésped? Seguridad. Era una honra, era un honor. Y así nuestro Señor Jesucristo se presenta como nuestro buen pastor, que nos tiene preparado un banquete, aún en medio de la adversidad, en medio de nuestros angustiadores. Y vamos a mirar un ejemplo, cómo David dio un banquete y lo tuvo siempre a su mesa, a un descendiente de Saúl, a un hijo de su amigo Jonatán. Quiero que busquemos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Tengan la bondad de buscar segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Es muy hermoso. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9. David había llegado al clímax de su reinado. Tenía gloria, tenía poder que le había dado Dios, muchos triunfos, victorias. Lo había Dios engrandecido a David. Y en esas circunstancias, dice segundo libro de Samuel, el capítulo 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Acuérdense que Jonatán y David hicieron un pacto. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Quiero decir que Lodebar era un lugar desértico. Otros estudiosos dicen que Lodebar era algo así como un basurero, un lugar inhóspito. Allí vivía ese hombre recluido, por supuesto con muchos temores. Dice el verso 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, de ese lugar inhóspito. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Al ir leyendo se darán cuenta, hermanos queridos, que esta frase se repite varias veces. Y tú comerás siempre a mi mesa. Así hace Dios con el hombre perdido. Vive en Lodebar, vive en la inmundicia, en el pecado. Y de ese lugar, de esa inmundicia, el Señor lo quiere sacar como nos sacó a nosotros, para que estemos siempre en su mesa. Recuerden que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y él, esto es Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues,
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esto es lo que hace el Señor con la persona perdida, con la oveja perdida, la perdona, la limpia y nos hace comer a su mesa. Nos da una nueva mente, un nuevo corazón. Su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amigos queridos, como David hizo con Mefiboset, Dios quiere hacer con usted. Jesús, el buen pastor, quiere hacer con usted. Sacarlo de este mundo, sacarlo de lo de bar, de la inmundicia, de los delitos y pecados. Lo quiere sacar de los vicios y darle una vida nueva, para que usted cada día coma con Él. Porque dijo el Señor: estaré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice el verso 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y escuchen esto, verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. David hizo misericordia con Mefiboset por amor a Jonatán, su amigo fiel, e invitó a Mefiboset para que viviese allí a su lado y para que comiese permanentemente a su mesa. ¡Qué honra! De un lugar inhóspito, de un lugar sin ningún valor, de un lugar inmundo, lo sacó y lo trajo al palacio. Así hace Dios, así hace el Señor con el vil pecador. Lo saca del mundo y lo trae a la luz, y Él nos ha dado vida nueva, vida abundante. Allí entonces se estaba cumpliendo lo que dice el verso 5 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aún en esta pandemia, en esta adversidad, el bien y la misericordia nos seguirán. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a morir, pero vamos para morar con el Señor, porque Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que ustedes estén donde yo estoy. 3 cosas hemos visto en este Salmo 23. Este salmo lo hemos estudiado brevemente en 3 partes. Primero, el Señor Jesús, que es mi pastor, me sustenta. Segundo, el Señor Jesús, que es mi pastor, me acompaña, y me acompaña aún en valle de sombra de muerte. Y en tercer lugar, el Señor Jesús, que es mi pastor, me da vida eterna. Así como David trajo a Mefiboset a su palacio, Él nos ha traído a su presencia, y cuando muramos, iremos para estar con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. En la primera parte dijimos que David en todo momento recibió el sustento
del Señor, de Jehová, su buen pastor. Por esto escribió, nada me faltará. Siempre lo sustentó. Vimos también que anduvo en valle de sombra de muerte cuando Saúl lo perseguía. Y también allí lo guardó el Señor. Luego su propio hijo, Absalón, se rebeló contra su padre David. Y no hay duda que David anduvo por valle de sombra de muerte, pero Dios le dio la victoria. Y en tercer lugar, mi pastor, que es el Señor Jesús, me da vida eterna. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora somos parte de su reino. Tengamos en cuenta estas tres cosas de este Salmo 23. Mi pastor, que es el Señor Jesucristo, me sustenta. Segundo, mi pastor, que es el Señor Jesucristo, me acompaña. Y en tercer lugar, mi pastor, que es el Señor Jesucristo, me da vida eterna. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor para concluir. Muy amado Dios, gracias por este momento tan especial en el que nos has permitido escuchar tu palabra. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. No nos ha faltado nada en el pasado, no nos falta nada hoy y vivimos con la seguridad que no nos faltará nada mañana. Porque si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, Señor, porque como nuestro pastor nos sustentas, como nuestro pastor nos acompañas y como nuestro pastor nos das la vida eterna. Que también nuestros amigos puedan experimentar esta vida nueva que nosotros vivimos. Amigos, arrepiéntanse de sus pecados. El Señor quiere que usted cene con Él, porque Él tiene preparado un banquete espiritual. Dígale, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Así como el rey David trajo de Lodebar a Mefiboset, así, Señor, tú me sacas en este momento del mundo, de la inmundicia del pecado y me traes a ti. Yo me acerco a ti como el único Salvador. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir esta vida abundante, esta vida nueva desde hoy. Te amo, Señor, y gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Y seguimos orando, Señor, para que estos hermanos nuevos se congreguen con nosotros, para que juntos crezcamos en el conocimiento de la gracia de Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y tú has permitido esta pandemia. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar más en ti, para que nosotros te conozcamos mejor, para que estemos orando por otros y para que otros oren por nosotros. Has hecho de nosotros personas más humildes. También, Señor, esta es una oportunidad para que la familia se reúna y te adore. La familia se reúna y lea la Biblia, escucha la palabra de Dios, oren juntos. Gracias, Señor, porque todo obra para bien. Muchas gracias porque tú, como nuestro pastor, nos sustentas, nos acompañas y nos has dado la vida eterna. En Jesucristo, nuestro Salvador, te agradecemos. Amén. Recuerden, hermanos queridos, que Jesús es nuestro buen pastor y nuestro buen pastor nos sustenta, nos acompaña, nos da la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Cada día oigamos su voz. Que la voz del Señor Jesús, nuestro buen pastor, sea una voz inconfundible en medio de tantas voces que se han levantado
hoy. Sigamos con la mirada en Jesús. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén.